segunda mitad en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Valentina Balsari, es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información, y nos va a acompañar telefónicamente Julián Monques, que es docente del área de Educación Agropecuaria de la facultad. Valen y Julián nos van a contar cómo fue que identificaron áreas prioritarias para la conservación en la cuenca alta del río Matanza-Riachuelo. Hola Valen de nuevo, hola Juli, acá Seba y Santi, los saludamos desde Sobre la Tierra. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Entonces nos metemos de lleno en la entrevista, si te parece. ¿Nos querés contar sobre la cuenca alta del río Matanza-Riachuelo y las problemáticas que hay allí? Sí, un poco volviendo a nivel general, no sé si todos los oyentes saben qué es la cuenca del Matanza-Riachuelo. Es una de las zonas más contaminadas del país y donde vive el 15% de la población de Argentina. En 2004 más o menos, sí, en 2004, un grupo de vecinos y vecinas hacen una denuncia al Estado Nacional por daños y perjuicios por contaminación y termina fallando la Corte Suprema a favor de ellos en 2008. Y ahí se crea la Autoridad de Cuenca del Matanza-Riachuelo, que es la designada para sanear la cuenca a nivel ambiental. Es con ACUMAR, esta autoridad, que hice mi tesis en un convenio que salió entre la facultad y el organismo público. En particular, la Cuenca Alta se compone de 5 municipios, es una parte más rural, no es tanto como Doc Sud, que es donde nació esta denuncia. Le integran Las Heras, Marcos Paz, Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón. Es más, como les decía, un ámbito rural con algunos centros poblados donde están las nacientes de los cursos de agua, que muchas veces se ven contaminados por distintas industrias agropecuarias. Después se da un reemplazo sostenido de los pastizales de ahí de la zona por el avance de monocultivos o también el avance de lo que es la urbanización en countries y demás. Y después, bueno, esto genera un poco que se vayan perdiendo algunos servicios ecosistémicos que hay en el lugar. Y también hay muy pocas áreas protegidas, que uno podría decir, bueno, un ámbito rural, plantas y no sé qué, y no hay casi ninguna en la zona. Así que bueno, viendo todos estos factores, fue como, bueno, estaría bueno trabajar sobre la identificación, ¿no?, de estas áreas para conservar en su sentido más amplio. Bien, yendo a buscar este objetivo de tesis, ¿cómo se hace eso? Porque suena bastante complejo. Bueno, la idea es poder identificar estas áreas prioritarias para conservar a través de una metodología que combinaba aspectos más sociales y aspectos también ecológicos. El objetivo, entonces, para volver, es identificar áreas prioritarias para la conservación en la cuenca alta del Matanza-Riachuelo. Y lo que hicimos fue primero caracterizar a nivel social y ecológico a través de criterios todo lo que es el área de estudio. Después lo que hicimos fue ver cuál era la percepción de las personas que habitaban allí sobre estos criterios y sobre la conservación. Y después integramos las valoraciones de estas personas y las características del terreno a través de una metodología multicriterio que nos dio una espacialización de todas estas zonas con distintos valores de conservación, de menos a más. Tremendo. Sí. Juli, ¿querés contarnos algo sobre esta primera parte del estudio de Valen? Bueno, buenas, ¿me escuchan bien? Sí, espectacular. Sí, perfecto, genial. No, simplemente destacar la complejidad, un poco ustedes decían, ¿no? Qué complejo hacer esta pregunta, porque hay una pregunta previa que preexiste al estudio y que a veces no se suele dar, que es la conservación. Y esa pregunta me parece que Valen se la hizo y yo lo quiero destacar porque no cualquier estudiante de ambientales se la hace y en general van hacia una idea más purista, si se quiere, de la conservación, pretendiendo creer que hay una naturaleza que se puede conservar, que se puede preservar, que puede estar intacta, y me parece que Valen lo que hizo fue hacer una reflexión crítica sobre esa idea de la conservación y por eso, digamos, buscó generar un equipo docente que la acompañe y que sea bastante interdisciplinario, ¿no? Porque el director de la tesis es Seba Guiar, después está Pablito Baldassini y Luis Tellano, que son 3 investigadores que la verdad tienen una capacidad increíble para analizar desde el punto de vista de
los mapas del sistema de información geográfica y Luis Tellano con la metodología multicriterio, pero un poco también mi inserción en esta tesis de Valen es para incluir la perspectiva de los agentes locales, ¿no? Y que eso, nada, lo quería destacar porque me parece importante para pensar la conservación desde el lugar también, ¿no? No solo entendida desde los mapas y la información satelital que podemos generar desde el gabinete, sino también Valen se predispuso a ir a territorio, a hablar con las personas, preguntarle qué es la conservación para ellos y para ellas, y en función de eso también establecer ciertos criterios para pensar, bueno, qué zonas son más importantes de conservar. No se quedó con su mirada y con lo que ella cree que es importante de conservar, sino que le fue a preguntar a la gente y eso me parece muy valioso. ¿Y cómo se hace, Juli, para eso, para identificar la cuestión del consenso? Me cuesta pensar un poquito eso. Para mí no existe el consenso como tal. O sea, yo creo que siempre hay una concesión, si se quiere. El desafío es cómo hacer esa concesión con diferentes actores. Y ahí lo que está bueno de la tesis de Valen es que cierra planteando que faltan otros actores. Por ejemplo, productores rurales, que no llegamos a incluir los productores agropecuarios, que sin duda van a tener una mirada muy distinta a la conservación. Entonces, la pregunta de Valen, motivada por hacer una tesis que aporte a la gestión pública, es, bueno, ¿cómo hacemos para establecer un área de conservación que también incluya la perspectiva de diferentes actores sociales, no solo de los que a mí me representan? Entonces, sin duda es la complejidad, porque uno va con su idea de conservación y con lo que uno cree que es importante, pero creo que el ejercicio, desde un punto de vista antropológico, es desembarazarse, correrse de ese sentido común que uno tiene, para ponerlo en cuestión y tratar de incorporar el sentido común de las personas que efectivamente habitan ese lugar, ¿no? Y en función de eso salieron criterios que tomaron, que fueron incluidos para pensar cómo conservar ese ecosistema, que Valen no los tenía en cuenta, ¿no? Hubo otros que Valen tenía en cuenta que para capaz la gente de ese lugar no eran tan importantes. Y a pesar de tener una mirada y una idea de cómo debería ser la conservación, bueno, Valen decidió ponderarlo de forma distinta o correrlos para incluir la voz local. Y bueno, nada, como siempre es un desafío incluir a diferentes actores y siempre es una tensión, porque creo yo que la cuestión de la conservación y la producción tienen su disputa porque a veces son concesiones que hay que dar. Si queremos conservar, capaz no podemos producir de tal forma, y si queremos una alta productividad, tenemos que reducir ciertas áreas de conservación. Entonces, por eso digo que es una concesión más que un consenso. Yo creo que todos terminan acordando en un punto común, que en este caso lo diagrama Valen, ese punto en común entre los diferentes actores, pero que en definitiva también se puede plasmar en la gestión concreta del territorio, como podría ser de Acumar en un futuro, que tome en cuenta el estudio de Valen. Sí, total. Esto fue un desafío y mismo lo hablábamos con Juli. Yo arranqué tipo, bueno, conservación, y por ahí ni me preguntaba qué era la conservación, y es como, bueno, las plantitas, todas de locales y todo, y de repente terminé la tesis diciendo, no sé qué es la conservación. Y de repente, bueno, fue como, hay que escribir algo, vamos a ponerle un marco, y ahí traje un poco esta perspectiva de paisajes multifuncionales, donde habitan distintos tipos de la producción, con la conservación, con también la ganadería sobre esos pastizales como otro tipo de conservación, la agroecología como otro tipo de conservación. Entonces no es, bueno, voy a sacar todo y es solo conservación y vos no vas a poder producir, porque también es una realidad que en el territorio habitan personas y viven de eso. O sea, la producción agropecuaria es una de las principales fuentes económicas de la zona. Entonces también hay que ser realistas, y si uno quiere apuntar a hacer políticas públicas y articular con Acumar en este caso, tenés que tener cierto bagaje de realidad. No podés, bueno, solo del gabinete como decía Juli, sino estaba esa parte más de desafío, y algo que me interesaba mucho es como, bueno, a ver, si yo estuviera trabajando acá, ¿cómo lo haría si me dieran esta responsabilidad a mí? Y eso también es como un equipo, como decía Julia acá, de varias personas que estuvimos articulando y viendo la manera de llevar adelante esto que nada, fue muy enriquecedor, pero también complejo en las distintas formas que se presentan a la hora de enfrentar la realidad, ¿no? Espectacular. ¿Y podemos hablar un poquito de los resultados? Sí, los resultados tenemos
un montón de resultados y en realidad hay muchos resultados de las entrevistas y de los talleres que fuimos haciendo. Eso dieron un montón de reflexiones en relación a, bueno, qué consideran las personas como conservación, las tensiones también en relación al tema de especies nativas o exóticas que por ahí no se pudieron reflejar de otra manera porque es muy difícil de mapear eso con sistemas de información, y también otros resultados que están buenísimos, que fueron los mapas donde se reflejan estas zonas con distintos valores de conservación. Los actores con los que trabajamos fueron 3. Primero, bueno, Acumar, distintas áreas de Acumar participaron del trabajo. Después, organizaciones territoriales que se encontraban relacionadas con la conservación de alguna forma en Marcos Paz y en Las Heras. Y después, integrantes del sistema científico que trabajan con la conservación y sobre todo en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y para cada uno de ellos realizamos mapas con estos valores de conservación basados en 6 criterios sociales y ecológicos que también los construimos participativamente, que tenían que ver, no sé, con el tipo de vegetación, con la distancia a áreas protegidas, con la presencia de apiarios, un montón de cuestiones, también la distancia a centros poblados, escuelas rurales y demás que fueron surgiendo también en estos talleres, y a partir de la valoración diferencial que hicieron estos actores, obtuvimos por cada uno de los actores un mapa con estos valores de conservación, cómo se distribuían las zonas para la conservación para cada uno de los actores, y después uno general promedio donde pudimos ver y poner en el mismo nivel de importancia estas valoraciones, que daba lo mismo lo que opinaban las personas de las organizaciones territoriales, también las de Acumar, que bueno, después la última que toma la decisión sería la gente de Acumar, pero en esta instancia del trabajo eran estas personas en el mismo nivel que Acumar tomando la decisión sobre las zonas prioritarias para la conservación, lo que estuvo muy copado. Y a nivel general quedó que las zonas con mayor valor de conservación se concentran sobre todo en las cercanías a los centros poblados y también en la zona de distancia intermedia a las áreas protegidas. Y después, bueno, también analizamos el grado de acuerdo de estas valoraciones, que también es una herramienta muy importante, porque si uno tiene, por ejemplo, las zonas con alto valor de conservación, después puede ir a ver cuánto coinciden entre los actores en esa valoración. Y ahí es como, bueno, no es que un actor lo valoró muy fuerte, entonces esta zona es así porque este dijo que era muy importante y tiene mucho valor solo por una persona, sino que podés ver también el global. Y vimos que en general hay un gran grado de acuerdo, el mínimo valor era el 70% en lo que fueron el acuerdo de estas valoraciones. Así que nada, los resultados estuvieron buenísimos y pudimos integrarlos reflexivamente desde los dos lados, más de lo que comentaba Juli, de la reflexión de la conservación y cómo se posiciona cada grupo de actores y cómo se dan las dinámicas, y pudimos visibilizar también esas dinámicas en el campo. Y también más lo cuantitativo de, bueno, esta es la zona, pum, acá tiene alto valor de conservación y tenemos estos mapas que nos reflejan un montón y que son una herramienta increíble. ¿Alguno de estos resultados les sorprendió? Para Juli, para Valen, cualquiera de los dos. ¿Juli? Sí, a mí me llamó la atención lo de las plantas. Bueno, habías comentado plantas nativas, ¿no? Plantas exóticas, y hay algo que me quedó picando ahí, es que muchas veces hacíamos referencia a la conservación y a las plantas nativas, y que, por ejemplo, había muchas organizaciones locales que valoraban mucho las plantas exóticas porque les daban diferentes servicios que no tenían en consideración, y que algo que salía mucho de Acumar es como, bueno, hay que pasar una topadora por ahí porque son todos un bosque de exóticas, ¿no? Literal. Sí, claro, citando. Entonces, me parece que hay una cuestión interesante a pensar esto de más reflexiva de cómo pensamos la conservación, ¿no? Y después algunas valoraciones que uno... Nada, por ejemplo, yo capaz pensaba que por mi prejuicio, mi presupuesto, pensaba que capaz iban a valorar desde algún punto de vista más ecológico, biofísico y demás, y por ejemplo valoraban la cercanía de escuelas o centros poblados, les parecía importante incluir esas cosas, aspectos productivos como los apiarios. Entonces creo que algún resultado que termina saliendo, que no lo terminamos de expresar tan explícitamente en la tesis, pero que sin duda es algo a continuar trabajando,
que muchas veces la conservación de los territorios se piensa mucho más mixta de lo que lo pensamos desde la academia. Digo, mixta entre naturaleza y cultura, si se quiere, ¿no? O no tan dicotómica, si se quiere. Y nada, me parece interesante como ejercicio reflexivo, porque uno va hacia organizaciones que pueden tener cierto tinte ambientalista, y uno pensaría que piensan la cuestión ecológica o la conservación como opuesta a la introducción del ser humano y a la modificación del ser humano, y lo que se ve es que no es tan así, y que a veces terminamos nosotros construyendo desde la academia esos presupuestos y los terminamos exportando hacia la gente. Entonces nada, me parece que el ejercicio de escucha de Valen fue muy interesante y bueno, saca ciertas puntas reflexivas, ¿no? Y después, como decía, ¿no? El trabajo del mapeo que hicieron sobre todo Sebastián Aguiar y Pablito Baldassini, nada, me parece que es muy brillante de cómo pudo Valen hacer ese ejercicio, si se quiere, del mapeo, y de poder llegar a un único mapa que diga, bueno, qué área prioritaria, si se quiere, y cómo incluyó las diferentes variables. Eso me parece que también fue un desafío, porque yo no recuerdo haber visto en otra bibliografía mapas que condensen tanta información junta en una sola imagen, y que pueda tener tantas aristas, tantos debates internos que están pero no están, si se quiere, ¿no? Que están en el mapa pero que a su vez no lo traducen, si se quiere. Entonces nada, me parece que esas dos cosas fueron como lo que más yo destacaría, si se quiere. Sí, bueno, los mapas los revisamos esta semana con Seba y están buenísimos, la verdad, son muy gráficos y muy útiles. Gracias, Juli. Y, Valen, ¿nos querés contar las implicancias de todo esto que encontraste vos? Sí, un poco, bueno, como decía Juli en un momento, la idea de estudiar esto era ver la manera de generar insumos para políticas públicas, para la gestión de esos territorios. Entonces, nada, una de las cosas por ahí a las que llegué es que sirve muchísimo tener estos mapas como referencias para direccionar las acciones en un territorio tan amplio y complejo, y nada, poder decir, bueno, vamos por acá inicialmente. Así que eso me parece que está buenísimo. Después, bueno, para eso también impacta en todo lo que es la gestión o el ordenamiento territorial, que muchas veces no existe, como les decía al principio. O sea, se da el avance y gente queda expuesta a contaminantes, llámese fumigaciones, llámese residuos de industrias y demás. Entonces también esto ayudaría un poco a ordenar, por ejemplo, en el sentido, el criterio de cercanía a centros poblados, a escuelas rurales, es muy clave también para la protección de estos espacios y de las personas que allí habitan. Después también es una metodología bastante transparente y trazable. Podés volver atrás y ver cuáles son los criterios, cuáles son las valoraciones. O sea, están todas las tablas realizadas por cada uno de los actores, donde se explicita qué criterio le importa más que otro y quién es ese actor, y tenés los mapas que lo reflejan también. Entonces eso está buenísimo, y ver de dónde viene, de dónde sale, también eso está súper. Y esto, como les decía antes, que permite integrar distintas perspectivas y visibilizar y poner en el mismo nivel, en un primer momento, a actores territoriales, actores de la gestión, actores del sistema científico, y bueno, todos los demás que se podrían integrar que quedaron por fuera. Y esto también implica, y mucho surgió también en las entrevistas, temas de conflictividad territorial, en relación, por ejemplo, a áreas protegidas, que bueno, nada, de repente ahora no recuerdo cuál era, pero que les vaciaron la laguna a un área protegida para el riego, y es como, bueno, y un montón de cosas de territorio que no es público sino privado, y bueno, como un montón de aspectos. Y mismo uno de los integrantes en los talleres decía, bueno, si hubiésemos hecho algo así, tal vez no pasaban todas estas cosas hoy en día. Como volver para atrás y revisar un montón de esas formas que por ahí se dan de decisión unilateral en lo que son las decisiones que se van tomando. También entiendo porque es muy complejo, puede ser como muy abrumado y los recursos a veces escasean, pero me parece que las implicancias que puede traer una metodología como esta, aplicada al territorio de la Cuenca Alta, puede estar buenísimo si se aplica. Total, espectacular lo que hiciste. Posta muy interesante y muy útil. Ojalá que le den bola a todo esto que hiciste. Ojalá que sí. Bueno, gracias Valen por estar, y gracias Juli también. Gracias a los dos. Bueno. Por favor, un gustazo. Gracias por la llamada.
Gracias. Bueno, gracias por haber participado y vamos a un corte y volvemos para cerrar el programa.